Buenos días a todos, estamos aquí en otro segmento de Arte, Vida y Espíritu. Me da mucho el gusto de empezar esta serie de charlas con María Aguilar. Pues tengo ya mucho tiempo de conocer a María Aguilar y sé que muchos de ustedes conocen a María Aguilar. Aquí estamos en el espacio de María, es un espacio prácticamente, hablábamos que es como un museo, eh, donde está toda su obra, toda la casa, todo el espacio está intervenida por ella y todo el proyecto nuevo que ella está desarrollando con el tema de lo que es la parte de las hortalizas o el huerto y la alimentación por medio de que nos va a hablar un poco de esto. Esta nueva visión con respecto a la alimentación. Hay tres temas: arte, vida y espíritu. Es toda esta serie de documentales y de charlas, y vamos a dividirla en estos tres segmentos, que es arte, o sea, algunas preguntas sobre el arte, tu arte, algunas preguntas puramente de la vida, y la parte que lo va a integrar todo, que es la parte del espíritu. Así que pues háblanos un poco de ti y de tu arte. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por este momento, esta visita que me haces acá, porque pues es una renovación siempre, ¿verdad? Poder hablar con alguien sobre mi trabajo, sobre cómo vinculo esto con mis otras actividades, ¿verdad? Cómo me siento al respecto del huerto y todas esas cosas que para mí están integradas, ¿verdad? Yo pues sí, he trabajado muchísimo en lo que llamamos el ámbito del arte, ¿verdad? Pero hace algún tiempo que yo quisiera como desconstruir eso como un segmento aislado de mi vida, ¿verdad? Pero para explicar un poquito cuál ha sido mi trabajo, pues sí, yo tuve estudios diversos, ¿verdad? Tengo estudios de licenciatura en arquitectura, pero recientemente también sobre salud pública. Y, pero me dediqué desde muy joven, tenía esta visión de que a mí me gusta pintar, ¿verdad? Y básicamente a mí me gusta el color, me gusta la luz, me gusta dibujar fundamentalmente, ¿verdad? Y yo creo que todos los estudios que hice a través de mi vida los hice enfocados en que quería tener esa sensación de expresar a través del dibujo, a través de la pintura y de los colores, esas sensaciones de belleza que uno va teniendo y experimentando en la vida, ¿verdad? Interesada en eso desde que tengo como 5 años que yo recuerdo, ¿verdad? Poco a poco fui orientando mi carrera, pero sí me doy cuenta que, digamos, a través de la vida nos van como encasillando, porque si a ti te gusta pintar y te gusta dibujar, la gente rápidamente te pone un título, un esquema, y a la larga en mi vida he encontrado que ese esquema también se queda corto para lo que a mí me gusta sentir que soy y que hago, ¿verdad? He tenido, digamos, un trabajo que me ha llevado a hacer exposiciones de pintura o de dibujo de forma individual, de forma colectiva. He podido participar en festivales. Y tal vez lo más interesante es que he podido explorar dentro de mí misma qué es eso de la creatividad y de esto que llamamos el arte, ¿verdad? Que me gustaría pues retomar desde una visión un poquito decolonizada, ¿verdad? Decolonializada, para comprender nuestra actividad humana como artistas, ¿verdad? Como eso que llamamos artistas. Sí, porque hay una forma, pues hemos platicado y como que empieza uno a cuestionar que hay un concepto de lo que es el artista, y normalmente ahorita, pues por todo lo que sucede o como están estructuradas las cosas, pues un joven dice, bueno, voy a ser artista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a una escuela, tengo que exponer en una galería, y como que ser artista, que por principio debiera implicar un proceso creativo y una constante reinvención,
muchas veces el artista termina como que encuadrándose también en un sistema y bueno, yo soy pintor, pinto, yo soy escultor, esculpo. Tengo que ir a las 5 galerías que hay en Guatemala, tengo que ir a los 5 eventos que hay en Guatemala, tengo que exponer aquí, tengo que irme allá, tengo que vender a tal precio, tengo que... Y de repente dice uno, pues, entonces mejor andar a un banco a trabajar o algo así, por decirlo así. O sea, se vuelve un oficio y como que se va perdiendo un poco el sentido real de por qué estamos creando. Sí, y fíjate que digamos una de las cosas que me ha parecido muy interesante y que yo analizo a través de compartir con otras personas en otros ámbitos como el de salud pública, es que rápidamente, digamos, el participar en otro ámbito me descalifica automáticamente porque, digamos, aun cuando yo pueda tener cierto conocimiento en algunas otras áreas por así decirlo, ¿verdad? Las personas rápido dicen, pero es que ella es artista. Sí, no puede participar en esto porque ella es artista. O fuera al revés, es que no es médico. Exacto, no es médico, no es cocinera. Ahora que me gusta, que yo experimento más a través de lo que es mi cocina, digamos, ¿verdad? La forma en que yo me alimento. La gente rápido dice, pero es que ella es artista. No puede ser cocinera porque es artista. No, y fíjate que cabal, y pasa al revés en la mayoría de la gente que no está precisamente en el tema artístico, que pues, y seguramente tú lo has oído 1000 veces, y en el caso mío a mí me ha pasado que pues mi obra todavía pues que es abstracta, es un poco a veces difícil de digerir, pero llega la gente y de entrada se disculpa y dice, mira, yo no soy artista o yo no sé nada de arte. Sí. Mira, yo soy abogado, vos, entonces, y no, pues, o sea, sí, es como que ya el título, ya sea que seas comerciante, abogado, ingeniero, arquitecto, artista, como que tienes que vivir ya sobre un cuadro y sobre ese ya no te puedes mover, ¿verdad? Claro. Y fíjate que, digamos, pasa una cosa con eso de yo no soy artista, por favor discúlpenme porque yo no tengo esta experiencia, que puede ser cierto que no la ha desarrollado, pero es como decir, yo no tengo voz. No puedo opinar sobre eso. No tengo voz, no puedo hablar porque yo no tengo voz, no soy cantante, ¿verdad? O no soy orador. Y yo pienso que, pues, todos tenemos esas capacidades, ¿verdad? Y los trazos y las formas de expresarte a través del arte justamente son valiosas porque tienen una huella digital, digamos, una huella de identidad a través de lo que tú vayas a hacer en el ámbito artístico, ¿verdad? En el ámbito artístico que es aceptado, digamos. Porque ahora, cuando reviso un poco sobre las teorías de la estética, en una visión más decolonizada, comprendo que esa actividad de estética la podemos practicar en otros ámbitos, ¿verdad? En el de la cocina, de hacer mi hogar, en el de ir a comer a algún lado, o participar viendo una película y criticando y llevando a mi pensamiento porque me gusta, porque siento placer, ¿verdad? Entonces, digamos que en todo el acto de crear, prácticamente, ¿verdad? Sí, todos los actos que de hecho creo que a eso venimos los seres humanos, ¿verdad? A participar creando, proponiendo. La vida, porque digamos el arte, pues igual, ¿verdad? Son 3 temas muy complejos, arte, vida, espíritu, pero bueno, hablamos un poco del arte, lo que has hecho. Y bueno, creo que muchos conocen el trabajo de María y lo pueden buscar tanto en Facebook, en Google, en todos lados, ¿verdad? Pero de la vida, hay 3 elementos básicos en la vida. Y uno es la vida, o sea, cómo asumir la vida ahora, o sea, como un concepto como desde tu perspectiva, o sea, ¿qué es para ti la vida? Pues
medito bastante de eso, ¿verdad, Cristian? Porque constantemente, digamos, más ahora en este año reciente, uno tiene que estar retomando lo que quiere hacer con su vida. Y como decía un amigo mío, no por, digamos, tener miedo a morir, puedes dejar de vivir, ¿verdad? Entonces, sí, yo te decía hace un momento que tal vez yo creo que cuando nacemos y somos infantes, ¿verdad? Es cuando más experimentamos la vida con tanto gusto. El tiempo no tiene sentido. Yo recuerdo tener primos y amigos con los que salíamos a la calle, que era de tierra, a aprender a manejar bicicleta. Y en ese momento el tiempo no tiene ningún sentido. No importa si se va a acabar la tarde, si qué hay que hacer mañana. Tú estás directamente enfocado en algo que te está dando una sensación plena, ¿verdad? Interés en lo que está ocurriendo, interés en los demás. Y eso se va perdiendo con el tiempo, ¿verdad? Con el estrés de tratar de cumplir con algunos requerimientos de la sociedad, ¿verdad? Y por supuesto como con llegar a ser adulto, ¿verdad? Ese concepto de adulto. Sí, de tener que madurar y satisfacer a otros, ¿verdad? Pero, digamos, es una lucha necesaria, a mi entender, ¿verdad? Es una lucha necesaria retomar todos los días tu vida, todos los sueños, digamos, en la noche retomar tu sueño con plenitud, ¿verdad? Porque la vida, así como en una canción de Janis Joplin dice, solo hay hoy. Si tú te das cuenta, ayer ya no está y mañana tampoco. Siempre estás en hoy, hoy y ahorita. Es una película que todo el momento se está proyectando. Uno a veces la vida la ve como un cartucho de cine y uno se imagina que adelante todavía hay cartucho, pero no, o sea, ajá, ni y si antes. estás pensando tampoco en el cartucho de allá, no estás en el hoy, Ajá. que es lo que realmente tienes, ¿verdad? Y cuando uno pone conciencia en eso, es que creo que puedes sentir que es hoy. Sí, fíjate que esto que decías de los niños es bien importante, que hace poco hacía yo la reflexión de que uno cuando era niño, de alguna forma, como tú decís, tu plan del día era ver a qué jugabas. Ajá. Bueno, yo crecí con hermanos y entonces a veces, bueno, aparte del colegio, pues, pero el colegio sí es ya parte del esquema que lo jode a uno, ¿verdad? Sí. O sea, yo hablo más de las vacaciones, digamos así, o que yo personalmente no metería a mis hijos a un sistema educativo como en el que estuve, pues, o sea, de colegio, de ir en un horario, es como que te están preparando a ser un empleado, con un horario fijo, claro, y a limitarte, sí, ¿verdad? ahora es existen algo... otras alternativas. Ahí, ajá. Sí. De hecho, se evidenció mucho con lo que sucedió ahorita el año pasado con todo este tema, que pues tocó ya romper un poco ese esquema a la fuerza, ¿verdad? Sí. Pero volví al tema de que yo me recordaba en las vacaciones que estás en el día o algo y con mis hermanos a veces lo que decíamos era, ¿a qué jugamos? Ajá. y entonces me pongo a pensar en qué momento se pierde el gusto por jugar. La gente ya no juega. Tú puedes llegar a transformar tu vida en un juego constante, sí, porque te divierte y entonces te divierte, te da felicidad y eso empieza a generar otro espíritu en lo que haces, ¿verdad? Sí, y mira, lo que pasa es que también cuando uno se pone a pensar en el diario vivir, digamos, pues sí hay dificultades y inclusive hay una frase ahí que dice la vida es lucha, ¿verdad? Pero la realidad es que todos los días estamos olvidando las cosas hermosas por las que venimos a vivir y a experimentar, ¿verdad? Levantarte en la mañana, yo le vivo diciendo a los amigos y todo, yo quiero llegar a conseguir esto de que me despierto a las 5 de la mañana y tomo café, porque para mí significa un gran placer poder estar ya con un buen café muy temprano y ver aquí que sale luz y todo y sencillamente decir, wow, este es un momento especial para mí. Y yo creo que tú puedes construir tu vida siempre en eso. No quiere decir que no hay problemas o no hay dificultades, todos tenemos dificultades,
y esto que llamamos problemas, que es la vida misma, planteándote diferentes circunstancias, ¿verdad? Y tratando de enfocarte, porque cada vez que, digamos, tú tienes una pérdida, te invita a valorar lo que todavía tienes o aquello que has ganado, ¿verdad? Y hablando de eso, entonces vamos con la parte antagónica dentro de del tema de la vida, pues la muerte. ¿Qué piensas de este tema? Que es un tema que al final de cuentas es una de las grandes constantes de la humanidad, que así como hablaba de las estrellas, de que una estrella ya es parte de tu vida, pues la muerte también se vuelve poética, se vuelve un tema recurrente en la filosofía, en la ciencia, en todo, pero no se ha resuelto. Claro. Y quizás no se va a resolver nunca, porque al final de cuentas estamos muriendo todo el tiempo. Pues, este cuerpo que yo tengo no es el cuerpo de hace 20 años, y, y, y no me di cuenta cuando se murió el cuerpo de hace 20 años. Y ahorita estoy en y dentro de 20 años voy a tener otro cuerpo y así. Y quizás eso es, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Pero ahí está ese tema que la humanidad está haciendo siempre esa de la muerte. disyuntiva. Sí. Reflexiono mucho sobre eso, pues si no mucho, digamos, a través de la vida mucho. Y digamos que una cosa me llama la atención, no importa qué, dónde, quiénes, en realidad no sabemos, ¿verdad? En realidad no sabemos qué es la muerte o qué pasa en ese instante en el que morimos, ¿verdad? Hasta que lo experimentemos. A través de la vida yo también voy sintiendo que tiene que estar ocurriendo algo, porque a la vez que hay muerte está naciendo gente. Digamos, uno no puede dejar de ver frente a este año tan difícil que, a pesar de sacar las noticias de que la gente está muriendo y eso, el año pasado ha nacido más gente que en todos los años anteriores. Tú consultas las estadísticas a nivel internacional, uno se da cuenta que hay más gente naciendo. Entonces, que muriendo, exacto, que parecía que la gente tiene más. Entonces, en su... ¿qué hay en ese muerte? No sabemos. Yo tampoco le tengo como todo el mundo cierto temor de dejar a mi familia y morir, pero a la vez tampoco tanto, porque sí siento que hay algo allá. Pero a la vez estudio un poquito de física y comprendo que esta complejidad que es el universo hace que todo el mundo esté, el universo, el cosmos, lo que entendemos como universo, está en algo que es entrópico de sí mismo. O sea, desde que surge el universo, lo que se ha podido entender es que hay una entropía. O sea, todo está yendo al desorden. Pero esa entropía, a la vez, como es un sistema complejo, va haciendo regeneraciones de vida. Estamos todavía en los bucles que regeneran. Y muy interesante que Edgar Morin, que es uno de mis autores favoritos en este tema de la complejidad, dice que la vida misma es la negentropía. ¿Qué quiere decir a la larga? Es que lo único que está deteniendo el universo de la entropía absoluta es la vida. Y nuestra concepción de orden. Exacto. Nosotros, seres humanos, construimos el orden, hacemos la negentropía del universo, estamos deteniendo eso. Quiere decir que hay una fuerza interior que tiene que ver con la conciencia. Digamos, no debemos replegar nuestra vida, no debemos replegar esa ansiedad de participar en la creación. Por eso te decía yo que esos títulos de artista solo me pueden replegar de limitar, lo que yo quiero hacer. Porque si en este momento, fíjate, frente a esta circunstancia tan especial que social y políticamente está viviendo la humanidad, si en este momento yo no digo, es que yo quisiera poder aprender a, no sé, a fabricar tinajas. ¿Por qué no?
O yo soy médico, pero siempre he querido explorar un poco la tierra. ¿Por qué no? Este es un momento en que tal vez debemos recoger eso como una señal importante. La vida está ahí a nuestro alcance. La posibilidad de crear y participar en la vida está ahí a nuestro alcance. Pero está en la reflexión interna, ¿verdad? O sea, tenemos que ver hacia adentro la conciencia, ¿verdad? Ok. ¿Qué es para ti esa parte, esa esencia, o lo que podríamos llamar el espíritu? Bueno, esa sí es la pregunta. Esa es la pregunta, porque la realidad es que creo que te toma mucho de tu vida comprenderlo, y yo creo que hay varios caminos que te pueden llevar a comprender eso, ¿verdad? En los estudios de la física, los estudios de la biología, los estudios metafísicos, los religiosos, los espirituales, la meditación, muchas cosas. Ahora, si los seres humanos no podemos encontrar un camino que nos lleva ahí, entonces yo creo que mucho de los otros temas también está perdido, ¿verdad? Porque digamos que desde lo físico, comprender que cada una de mis moléculas, cada uno de mis microbios, mis bacterias, cada cosa que yo expiro, ¿verdad? Tiene que ver con este mundo físico y energía y todo, pero ¿quién está por último controlando? Y como leí en un documento, ¿quién es ese observador que está adentro y que ordena toda esta materia? ¿De dónde viene esa fuerza fundamental que ordena todas las partículas? Para aquellas personas que se han acercado a entender esta parte desde la física, seguramente han pasado por la física cuántica o la mecánica de las partículas, y puede comprender que hay una fuerza integrando toda la materia, haciendo que se ordenen los objetos, porque, digamos, uno de los experimentos de la física cuántica involucra totalmente al observador para crear cualquier objeto. Entonces, ¿quién es ese observador? Eso es lo que, pues, nosotros decimos es mi espíritu, es mi conciencia. Estar detectando que hay algo adentro maravilloso que es ese observador, y que te usas tu cuerpo para explorar, para ver lo que podemos ver, con la conciencia de que hay cosas que no vemos, ¿verdad? Que el universo en su mayoría nos es invisible, ¿verdad? Todo lo pero que está sucediendo ahí aquí, está, ¿verdad? Ajá. Ahí está, y que probablemente esté lleno de maravillas también. Yo creo que eso es lo que yo podría definir como el espíritu, ¿verdad? Y reconocer ese espíritu dentro de otros, dentro de las aves que ahorita están pasando, y dentro de las plantas, dentro del volcán, hace ver mi yo. Lo que pasa es que también para eso hay que conocer, digamos, un poquito la historia con mucha más profundidad de lo que yo he podido explorar, ¿verdad? Pero dentro de la visión occidental, digamos que se dio preferencia, o se hizo más énfasis en conocer el mundo a través de lo racional, y que se racionalizació, digamos, ¿verdad? Y que viene un poco desde ese mecanicismo de Descartes, hace que se vuelva, o sea, que desprecie toda la otra parte y forma de conocer el mundo.
Y en ese camino, por ejemplo, se mecanizaron otras cosas como al ser humano, ¿verdad? Y cuando queremos solo comprender al ser humano desde una forma absolutamente racionalizada, mecanizada, pues nos quedamos cortos, ¿verdad? Yo no digo que no pueda ayudar, porque, digamos, no voy a atreverme yo a despreciar los avances de esa racionalización o de esa mecanización, pero tampoco debe volverse un paradigma porque tiene grandes fallos. Sí. Pero los fallos grandes y terribles están dados por esa segmentalización, digamos, que hicimos de nuestra perspectiva de todo. No podemos ver a los seres humanos como si fueran máquinas. Esa historia que estamos heredando de tratar de ver el mundo desde la perspectiva de estos pues, grandes hombres, ¿verdad? Pero que aportaron únicamente en las áreas muy de ciencias racionalizables, ¿verdad? Nos deja también un poco golpeados, ¿verdad? Como humanidad. Sí, en su momento fue un avance, era necesario salirse de cierto oscurantismo, pero volvemos a caer en otro nos fuimos reduccionismo. Ajá. Pero digamos que yo pienso que hay una gran parte de la humanidad que no ha perdido la perspectiva de que debe ser integral. Y luego que también los seres humanos lo sentimos adentro, ¿verdad? Cuando una persona sencillamente, por ejemplo, digamos, cómo se trata a las personas que están enfermas desde las comunidades originarias en distintos lugares del planeta. Se les trata de forma más integral. Se ve lo biológico muy atado a lo social, ¿verdad? Muy atado a lo social y muy atado inclusive a la imposición de un sistema económico. Pero se empieza a ver complejo y mucho más amplio. Se empieza a entender social, biológico, comunitario, ecosistema. Holísticamente. Hace ya un par de años creo yo que empezaste con este tema de cultivar tu propia huerta y con el tema de la alimentación, que creo que ya también habíamos hablado antes. Pues contanos un poco de eso. Bueno, yo me voy a permitir aquí decir por qué, ¿verdad? Me voy a permitir decir por qué, porque yo creo que a algunas personas les ocurre y pues es el camino que me llevó a esto, felizmente. Por eso pienso que cada cosa que te ocurre en la vida que puede plantearse como algo trágico o una cosa muy difícil, que lo que yo experimenté fue realmente una ruptura de paradigmas varios, y me dejó verdaderamente muy golpeada, me hacen cambiar drásticamente mi visión. Y eso tiene que ver con, algunas veces platicamos contigo sobre los daños de una farmacéutica, ¿verdad? Tuve que investigar como 4 años sobre de qué se trataba esto, porque yo estaba segmentada, ajena a algo que me atañe fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, encontrar esos daños que ocurrieron en mi cuerpo a través de mi madre sobre una industria farmacéutica, específicamente laboratorios muy importantes en Alemania, pues me deja en shock, ¿verdad? Me deja así, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué ocurrió esto? Entonces yo empecé a entender mucho sobre la industria que además de farmacéutica está vinculada a la industria de los alimentos. Esto me volteó a tratar de buscar comida, literalmente, ¿verdad? Yo creo que la gente no puede comprender esto a menos de que lo haya pasado en su cuerpo, en su vida, ¿verdad? Pero cuando yo me vi que no encontraba una comida que me hiciera sentir que me estaba alimentando de algo, ¿verdad? Llegué al supermercado y vi que
algunos de los componentes que estaban en el área de detergentes y todo, también estaban en la de los alimentos y todo. Yo me quedé muy asustada. Entonces empecé a voltearme hacia la agricultura, que también está muy dañada, y eso me dijo, ¿qué hacían nuestros abuelos? ¿Qué hacía la gente antes? Ahí tengo que volver. Y eso me llevó a decir, tengo que ser capaz de hacer lo que hacían mis ancestros para conseguir comida. Y yo recuerdo bien la casa, porque yo no tuve mi primera infancia aquí en Guatemala, pero recuerdo mucho la casa de mi abuela a la que vinimos, y en el jardín habían palos de frutas, chile. Ella mandaba decir, hay que traer perejil, y estaba ahí. Y ella condimentaba de lo que había en el jardín, y bajaban los mangos, y bajaban los aguacates, y todo eso. Afortunadamente para mí, yo vi esa experiencia. Entonces decidí retomarlo desde ahí. ¿Verdad? Eso es algo que ha perdido mucho, pues, la gente. Totalmente. Saber que venimos de la tierra. La gente no se anima a caminar descalzo, por ejemplo. Exacto. O tocan la tierra y se lavan. Sí, sí. Y es que lo que pasa es que la tierra suelen decir, sucia. hay que lavar las verduras muy bien, te dice todo. Antiguamente mi abuela también decía, hay que lavar, pero no te dijeron, hay que lavar muy bien las manzanas porque le están poniendo pesticidas, no por la tierra, no por el polvo ni los gusanitos. Mi papá, que era un médico con bastante prestigio, una gran carrera, me decía, no, esa naranja si tiene un gusano es que está buena. Ajá, porque no porque tiene se la come el gusano, ¿verdad? Entonces, esas cositas, esas pequeñas señales que afortunadamente yo recogí de mi vida, me hacen ver cuán vinculada estoy a una tierra sana, cuán vinculada estoy a que no copten los ríos, cuán vinculada estoy a que no fumiguen sobre las poblaciones encima de todo, ¿verdad? Digamos, en ese holos, el planeta tiene su propia inteligencia y da lugar a la vida dependiendo del clima, ¿verdad? Dependiendo de la zona tropical, ¿verdad? Entonces va dando lugar a cierta, digamos, a cierta biosfera, ¿verdad? Que es local. Y si nosotros estamos viviendo ahí, también ese clima demanda de nosotros. Y si hemos vivido ahí por generaciones de generaciones, además estamos adaptados culturalmente a ciertas comidas. Como esas cosas están siendo limitadas y solo nos queda el placer de comer, la industria alimentaria lo utiliza para, digamos, exacerbar ese placer a través de alimentos que están altamente procesados, ¿verdad? Y que llevan algún tipo de también de aditivos y de químicos que te generan estimulan adicción. Sí, pero digamos el azúcar para empezar. Sí, pero digamos que es muy importante que en conciencia las personas puedan, digamos, ver que si bien es cierto, la comida debe ser placentera, tu único placer no debe ser en la comida. Para empezar, sí. ¿Verdad? Entonces, digamos que satisfechos otros placeres, tú puedes ser más cuidadoso con la comida, ¿verdad? Porque la comida debe ser placentera, pero no debe, digamos, estarse manipulando ese placer para hacerte consumista de un montón de cosas que pueden hacerle daño a nuestros niños, ¿verdad? Sí, y es bien difícil porque se pone uno a pensar lo difícil que ha de ser. Para empezar, que uno estuvo en ese pues yo tengo quizás ya 10 años de estar en otro cassette con alimentación, pero quiera que no, el resto de 20, 30 años comí lo que se comía normal, ¿verdad? Todos. Y crecimos así. Y como de niños, pues sí, de mi generación, digamos, de nuestra generación, digamos, y muchos lo sabrán,
A nosotros de niño pues era premio que nos dieran, nos fueran a llevar a comer a uno de estos restaurantes de comida chatarra, o era premio que te dieran un agua gaseosa y Sí, cosas se así, usan como ¿verdad? premios, se usan Eran como premios, ¿verdad? Y sobre todo los restaurantes de comida chatarra que se van a los niños, porque es que atacan a los niños porque están todavía inocentes entre comillas, pero están en ese momento donde todo estímulo que llega a su cerebro lo van a agarrar para el resto de su vida. Claro. Y ahí es donde le meten todo esto y ese recuerdo de niño, esa sensación de niño, ese momento de felicidad que hablábamos de jugar, pero ahorita, como saben eso, lo usan, es el que de adultos... Lo quieres reproducir. Exacto. Y los padres luego tienen a sus hijos y les vuelven a repetir ese patrón. Entonces sí cuesta. El sistema te está atacando por todo. Yo comprendo mucho a las familias que, digamos, todos hemos crecido en esta sociedad que nos va como encerrando y nos va conduciendo en el único canal, ¿verdad? Entonces es difícil, pero uno puede invitar a la demás gente cuando menos a reflexionar un poquito en introducir alimentos, porque digamos es difícil quitar. Sí, es lo que más le cuesta a la gente. A veces yo le digo a alguien que me pregunta, es que no es lo que estás, digamos, solo lo que estás comiendo, sino el problema es que no estás, ¿qué es lo que no estás recibiendo? No estás recibiendo un montón de nutrientes importantes, ¿verdad? Lamentablemente también, por eso hay que interesarse en la tierra, en el río, en todo, porque no se puede producir verdura, ni fruta, ni cosas deliciosas cuando la tierra es pobre, ¿verdad? Y está llena de químicos. Sí. Entonces, esa es otra dificultad que pues requiere un poquito más de conciencia para interesarse en ese aspecto también. Proyecto que estás creando algunos alimentos, que es este tema, bueno, me has hablado algunas salsas, todo 100% artesanal y natural, sí, obviamente. Pero hay uno que es muy particular y que yo invito a todos a que lo prueben y que se comuniquen con María, que son los frijoles hechos en olla de barro y con leña. Primero yo quiero hacer justicia acá. En Guatemala todavía las grandes poblaciones así comen. El asunto es voltear a ver eso, ¿verdad? Porque sí tenemos, digamos, de dónde aprender de nuestros ancestros, ¿verdad? Y todavía ya desde la vecino, población, exacto, está comiendo eso. Y yo creo que nos podemos agregar a esa visión. También hay que decir que esa población también está perdiéndose en este mercado, ¿verdad? Mucha gente está comprando sus ollas de presión y todo eso. Frijol parado. Y nos pasaron chile, queso, tortillas. Y la persona solo llegó a preguntarnos, ¿cómo quieren sus huevos? Y todo el mundo decía, revueltos, ¿no? Y comimos de una olla de frijol parado, hermosamente cocinado, y teníamos tanta felicidad que cogíamos las tortillas y las ollas. Para mí fue una experiencia sencillamente maravillosa, y olía todo el lugar, olía a leña y a frijol, y había mucho frío porque era camino a Champey, a Lanquín. Yo creo que esa experiencia me marcó bastante, ¿verdad? Pero luego decirte que yo he descubierto a través de cocinar, porque digamos, te vuelvo a recalcar que la mayor parte de la gente así cocina. Ajá. Pero para mí fue un descubrimiento, ¿verdad? Ir y coger una olla de barro, porque ya tenía una estufa de leña, y tratar de cocinar en la olla de barro para descubrir maravillas, realmente descubrir sabores, descubrir intensidad, descubrir cultura,
pero además con la sorpresa de descubrir una tecnología ancestral Sí, sobre todo. maravillosa. Porque fíjate que esta olla de barro, que me ha sorprendido mucho, que la de 2 libras cocina en la misma velocidad que la de 4 libras, encierra el calor de una forma tan maravillosa y el sabor tan delicioso. Vienen curadas y entonces sencillamente la vas poniendo ahí y se vuelve más perfecta. Por último, me hizo reflexionar mucho sobre el proceso ancestral, que eso tuvo como tecnología de descubrir que en esa olla se cocinaban semillas, convertían en alimento y nutrición. Eso es un proceso tecnológico, ancestral, cultural, que es nuestra herencia y es una herencia poderosa. Para mí ha sido un hallazgo, pero un hallazgo no solo en la parte de alimentación y nutrición, sino un hallazgo cultural, artístico, estético, tecnológico. Ahora comprendo bien esos, digamos, encontrar esos en los museos, esos restos de tumbas donde sale una olla. Y todavía la maravilla de saber que si esta olla se me cayera y se rompiera, no significa basura en la tierra. Ninguna olla de presión ni ninguna olla de metal que yo conozca, al menos en Guatemala, tiene esta capacidad de volverse a integrar a la tierra tan perfectamente, Sí. tan hermosamente además. Bueno, pues mira, como te decía o hablaba, va a ser bueno hacer otra charla, seguramente para hablar más a detalle del tema de la alimentación, porque hay muchos temas, y del tema de la salud integral, ¿verdad? Que creo que es muy bueno, pero lo dejamos ahí con Sí, esta porque hace inquietud. mucho frío. Sí, sí, medio Tomaremos que llovió. café. Y muchas gracias, María, la verdad, pues inaugurar ahorita esta serie de charlas y entrevistas contigo, ¿verdad? Como te digo, pues yo te decía, te había dicho que sí, que como media hora, llevamos ya casi como 2 horas tú, hablando, ahorita. y hay muchas cosas que hablar todavía. Y bueno, pues voy a dejar ahí toda la información para que se puedan comunicar contigo, y te agradezco mucho aquí en este Y muchas espacio. gracias a ti, Cristian. Esta es una hermosa oportunidad para vivir el día de hoy intensamente. Así es lo que toca. Gracias Está bueno. y muchas gracias.